Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Sean ustedes de nuevo a su iglesia, Sabiduría del Rey. Y bien, el día de hoy, amados hermanos, hablaremos de el Evangelio de Lucas. Y bueno, no sin antes comentarles que cuando Jesús muere en la cruz, sus discípulos ya se habían dispersado por Jerusalén. Solo Juan, el discípulo Juan, el más pequeño de todos los discípulos, era quien acompañaba a María, la madre de Jesús, y a María Magdalena y otras mujeres durante la crucifixión de Jesús. Todos los demás apóstoles, todos los demás discípulos del Señor, que habían estado con Él por 3 años, que había durado el ministerio de nuestro Señor Jesús, se habían ya dispersado, se encontraban escondidos, porque tenían temor a que fueran apresados y crucificados como nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, nuestro Señor es clavado en la cruz, muere en la cruz, llevando, hermanos, en sus hombros todo el peso del pecado del mundo, de la humanidad, pero del pecado arrepentido. El pecado arrepentido de la humanidad. Y sí, hago énfasis en el pecado arrepentido, amados hermanos, porque Cristo murió por nuestros pecados, de aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos hallado gracia delante de Dios y que nos ha sido concedido el creer que Él es el Hijo del Hombre, que Él es Hijo de Dios. Él no murió por los pecados de los que practican el pecado y de los que nunca se arrepienten. Él murió por aquellos que nos hemos arrepentido, como tú y como yo, a nuestros pecados. Es que nuestro Señor Jesucristo llevó el peso de estos pecados y pagó por nuestros pecados en la cruz. En Hebreos 10 dice que Cristo murió para que fuéramos redimidos, para que fuéramos hechos justos delante de Él y poder presentarnos santos y sin mancha delante del Padre Celestial. Para los apóstoles de Jesús había sido su muerte y su crucifixión un golpe anímico realmente devastador. Estaban también tristes, deprimidos y confundidos, porque su líder, aquel que había sido su maestro por 3 años y que habían visto hacer milagros y señales, había resucitado a muertos, había sanado enfermos, había dado la vista a los ciegos, había convertido el agua en vino, estaba muerto. Habían olvidado sus discípulos, amados hermanos, la promesa que Él y las enseñanzas que Jesús les había dado a ellos personalmente. ¿Qué había sucedido? Bueno, pues que ellos habían olvidado, realmente se habían olvidado de que Jesús les había dicho que Él se levantaría de entre los muertos al 3er día y que subiría al cielo y se sentaría a la derecha del Padre Celestial para convertirse en nuestro sumo sacerdote y ser nuestro único intercesor. No hay nadie más.
Jesús es el único intercesor entre nosotros y el Padre. Él es el puente que nos conecta a nuestro Padre Celestial y nos lleva de regreso a casa. Los discípulos habían olvidado de las promesas de Jesús y de la razón por la cual les había enseñado por qué había venido al mundo. Que Él había venido al mundo a pagar por nuestros pecados, arrepentidos en la cruz del Calvario. Así pues, al tercer día después de la muerte de Jesús, fueron las mujeres, dice la Biblia, a ver el sepulcro, y Jesús ya no estaba ahí, el sepulcro estaba vacío. Entonces, ellas fueron a los apóstoles con esta noticia y de inmediato dice la palabra que Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron vacío. Privaba en ese momento entre los discípulos y seguidores de Jesucristo desconcierto, confusión. No alcanzaban a entender qué era lo que había sucedido, qué era lo que estaba ocurriendo. No se acordaban. La prédica del día de hoy, hermanos, se llama Jesús abre nuestros ojos en el camino de Emaús. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 32, ¿qué aconteció precisamente ese día domingo? ¿Qué aconteció ese día de la resurrección, posterior a la resurrección de Jesucristo con sus seguidores? La Biblia dice que iban de camino a Emaús, de regreso a una aldea. Emaús era una aldea o un pueblo que quedaba, dice la Biblia, 60 estadios, aproximadamente 13 kilómetros de Jerusalén. Y caminaban dos discípulos de Jesús rumbo a Emaús. Ellos iban a Emaús a dar las noticias de lo que había sucedido en Jerusalén, y ellos iban caminando sorprendidos, tristes, realmente desconcertados. Y mientras ellos iban caminando, hermanos, hacia Emaús, Jesús, caminando, llegó y se les emparejó y les dijo, Lucas 24, versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hermanos, estos hombres habían decidido regresar a Emaús a llevar, como les comento, estas noticias de lo que había sucedido en Jerusalén. Iban tristes y abatidos porque Jesús había sido crucificado, su maestro, su líder, había sido crucificado y muerto en la cruz. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la esperanza en nuestra vida por causa de nuestra confusión? Hemos perdido la esperanza que nos lleva a la tristeza, a la desesperanza frente a determinados acontecimientos que suceden en nuestras vidas. Hemos perdido la esperanza en
en una relación con un amigo? ¿Acaso hemos perdido la esperanza de la restauración de una relación matrimonial? ¿Hemos perdido la esperanza de un negocio que emprendimos con mucho ahínco? O más serio aún, hermanos, estamos tan confundidos que pensamos que conocemos a Cristo cuando en realidad no lo conocemos. Tal vez, hermanos, estamos viviendo una situación como estos respetables seguidores de Cristo que creían, enfrentaban la confusión que produce el creer que crees. Creían que creían. Creer que creemos, hermanos, roza la incredulidad. Solo Cristo es el único que nos puede conceder creer en Él. Es el único. Nosotros no podemos creer por voluntad propia. No, hermanos. Aunque tú digas, yo decido creer en Cristo, si Cristo no te lo concede, entonces caerás en la categoría de ser una persona que cree que cree. Porque nuestro corazón, hermanos, es egoísta. Nuestro corazón es de naturaleza caída. La palabra dice que Jesús nos amó primero. Cristo es primero que todo. Cristo es quien nos concede creer, hermanos. La ausencia de fe es porque aún no hemos clamado al Señor para que nos conceda tener fe y creer que Él es el Hijo del Hombre. De tal manera, regresando a la historia, los hombres platicaban a Jesús que 3 días antes habían crucificado a Jesús de Nazaret. Y que al tercer día habían ido las mujeres y habían encontrado, junto con los apóstoles, después la tumba vacía. Entonces Jesucristo les volvió a hablar. Veamos qué dice Lucas 24, 25 al 26. Entonces Él dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Estaba escrito y revelado por el Espíritu a los profetas en el Antiguo Testamento que estas cosas tenían que suceder. Jesús les dijo insensatos. Insensato es una persona, hermanos, que es imprudente, que es inmadura en sus actos. Y también les dijo que eran tardos de corazón, eran lentos, tardos de corazón para entender. Y aquí Jesús se refiere a que ellos eran lentos para entender la palabra de Dios que les había sido dada a los profetas y que además habían escuchado directamente de Jesús. Hermanos, les animo hoy a que reflexionemos si estamos actuando con un corazón lento para entender, o bien hay confusión en nuestro corazón.
porque tal vez a la primera ocasión que las cosas no marchan bien en nuestra vida, conforme a nuestras expectativas que tenemos, es entonces que nuestro ánimo empieza a decaer. Es entonces que pensamos que Dios no nos va a bendecir o a cumplir las promesas o nuestras peticiones. Nos damos cuenta entonces que creemos que hemos creído, mas no ha sido así. El encuentro de Jesús con estos hombres termina en una forma inesperada para ellos. Vayamos a la palabra y con esto cierro, amados hermanos. En Lucas 24, capítulo 24, versículos 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las Escrituras? Hermanos, ¿cuántas veces la confusión nos ha hecho regresarnos a Emaús, vencidos, derrotados, desesperados, confundidos y tristes? ¿Cuántas veces, hermanos, asistimos a la iglesia los domingos, en donde alabamos al Señor, escuchamos la música, un ambiente de adoración y empezamos a cantar, nos emocionamos, brincamos, cantamos, lloramos, incluso la prédica del pastor nos conmueve el corazón, nos quebrantamos y hasta algunos caen de rodillas, llenos de lágrimas por la emoción del momento. Sin embargo, esas mismas personas, muchas de esas mismas personas, regresan a su vida cotidiana al otro día, a continuar su vida de pecado. Y no vayamos más lejos, muchas veces personas que saliendo de la iglesia, en el estacionamiento de la iglesia, ya se están peleando y insultando con otros hermanos. La pregunta es: ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué en la iglesia nos comportamos de una manera y salimos de la iglesia y somos otra persona? Es como si fueran dos personas diferentes. ¿Existe una explicación? Bueno, pues la explicación o lo que ha sucedido, amados hermanos, es que solo habremos experimentado ese domingo una sensación, unos sentimientos agradables, intensos, emocionales, pero tan solo eso, unos sentimientos, sensaciones. A lo mejor nos hacía falta emocionarnos hasta las lágrimas, pero regresamos a nuestras casas a continuar
nuestra vida de pecado. Con esto, regresar a nuestra vida y continuar como si nada hubiese sucedido, estamos demostrando, amados hermanos, que en realidad no fuimos transformados, que nuestro corazón en realidad no fue transformado ni fue tocado por el Espíritu Santo. No fuimos convertidos, no fuimos redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Pues porque aún no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y como no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aún no nos ha sido concedida la gracia de Cristo de creer en Él. Entonces nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿qué sucedió? Bien, pues lo que sucedió tan solo fue una experiencia religiosa. En el Evangelio de Lucas 24, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos muestra que la fe viene por el creer y que el creer, es solamente concedida por Jesús. Jesús es quien nos concede creer, tal y como lo hizo con estos dos discípulos, seguidores que regresaban a Emaús. La palabra dice, hermanos, que cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, sus ojos fueron abiertos. Hermanos, Cristo fue entonces hasta ese momento en que les concedió el don a estos hombres de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre para salvación, su salvación. Jesús les concedió creer, les abrió los ojos, dice la palabra. Ese es el significado de abrir los ojos. Pudieron creer, les abrió sus ojos espirituales. Y decían entre ellos una vez que Jesús desapareció, porque en cuanto lo reconocieron, creyeron y Jesús se desapareció. Y dice la palabra que entre ellos comenzaron a decir: oye, ¿acaso no sentiste tú también que ardía tu corazón cuando Él nos hablaba en el camino y nos leía las Escrituras? Porque yo sentía eso cuando estaba con el Señor. Se decían eso entre ellos. Hoy, hermanos, les animo a clamar a Jesús, para que Jesús se encienda en nuestros corazones, hermanos. Enciende el fuego de nuestros corazones para tener un corazón humillado, humilde y dispuesto a recibir la gracia de Jesús, para creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Que Él, Jesús, murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados arrepentidos, a fin de hacernos justos delante de Dios y poder iniciar un camino de santidad que le agrade. Y que dé en verdad un testimonio, nuestra vida, hermanos, a los demás, de que realmente ya no vivimos nosotros en nuestro cuerpo, sino que Cristo es el que vive en nosotros.
por el poder del Espíritu Santo con el que hemos sido sellados como hijos del Padre Celestial. Amén. Oremos, hermanos. Amado Jesucristo, te pedimos que nos concedas tener un corazón humillado y dispuesto a recibirte. Te pedimos que nos concedas la gracia de concedernos creer para tener fe en que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nosotros para el perdón de nuestros pecados arrepentidos, y que por tu gloriosa sangre hemos sido limpiados y redimidos para presentarnos santos y justificados frente al Padre Celestial. Y una vez que por tu gracia nos concedas creer, declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Dios y Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados y que creemos que tú nos has perdonado, que te levantaste de entre los muertos venciendo la muerte y que creemos que en ti hay vida eterna. Señor Jesús, entra en mi vida y sé mi Señor. Concédeme tener una relación personal contigo para que por medio de tu Espíritu Santo me lleves en obediencia por el camino de la santidad que lleva a compartir la gloria con el Hijo del Padre Celestial en la eternidad. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.